43 AC, en Italia se libra la batalla de Forum Gallorum. Marco Antonio, habiendo sitiado al asesino de Julio César, Brutas, en Mutina, derrota a las fuerzas del cónsul Pansa, que resultó muerto. 69, en Alemania, Vitellius, comandante de las tropas del Rin, derrota al emperador Otón en la primera batalla de Bedriacum y alcanza el trono. 73, en Masada, cerca de Jerusalén, Judea, los judíos defensores de la fortaleza cometen un suicidio colectivo para no entregarse a los romanos. 1182, en España se inaugura la mezquita de Sevilla, cuyas obras se habían iniciado 10 años antes. 1205, batalla de Adrianópolis entre los búlgaros y los cruzados. 1450, en Francia se libra la batalla de Formigny. Los franceses atacan y casi aniquilan a los ingleses, acabando así con la dominación inglesa en el norte de Francia. 1573, el capitán Juan de Garay parte de Asunción, actual Paraguay, hacia el sur con una expedición integrada por 9 españoles y 75 mancebos nacidos de estas tierras. Al año siguiente fundaría Santa Fe y 6 años después Buenos Aires. 1632, en la batalla de Rein, los suecos derrotan al Sacro Imperio Romano durante la Guerra de los 30 años. 1748, en el norte de la provincia de Buenos Aires, Argentina, el español Rafael de Aguiar funda San Nicolás de los Arroyos. 1815, en la provincia de Jujuy, Argentina, en el ámbito de la Guerra de Independencia de Argentina, las fuerzas del ejército argentino, al mando del general Güemes, vencen al ejército realista, al mando del peruano Antonio Vigil, en la batalla de Puesto del Marqués. 1817, en la Republiqueta de Tarija, el ejército patriota comandados por Gregorio Araoz de la Madrid y Francisco Pérez de Uriondo se enfrentaron en la villa de Tarija contra el ejército realista liderados por Mateo Ramírez, dando lugar a la batalla de Tarija. 1828, en los Estados Unidos, Noah Webster publica la primera edición de su diccionario, An American Dictionary of the English Language. 1850, en Chile, el liberal Francisco Bilbao y otros intelectuales fundan la Sociedad de la Igualdad. 1860, en los Estados Unidos, el primer jinete del Pony Express arriba a Sacramento, California. 1865, en los Estados Unidos, John Wilkes Booth dispara al presidente Abraham Lincoln, que muere al día siguiente. 1868, en Guanabacoa, Cuba, el folletín El Álbum publica los primeros versos de José Martí, a Micaela, dedicados a la esposa de Rafael María de Mendive. 1869, en la Asamblea de Guaymaro, Cuba, la legendaria guerrillera mambisa Ana Betancourt, 1832 a 1901, realiza un vibrante discurso. 1872, en Cayo Redondo, Cuba, las tropas de Vicente García combaten contra los invasores españoles. 1890, en los Estados Unidos se funda la Unión Internacional de los Países Americanos, que desde 1948 se llamará OEA, Organización de Estados Americanos. 1894, en los Estados Unidos, Thomas Edison presenta el kinetoscopio, artefacto para ver imágenes, que fue un precursor de las películas cinematográficas. Se basa en una idea del inventor Edward Maybrill. 1895, en Cuba, Máximo Gómez nombra al escritor y patriota José Martí, mayor general. 1896, en Pinar del Río, Cuba, en el marco de la Guerra de Independencia cubana las tropas del general Antonio Maceo vencen a varias columnas españolas bajo las órdenes del general Julián Suárez Inclán, enviados por el gobernador español Valeriano Bayler, en el combate de Loma de Tapia. 1900, en París, Francia, se crea la UCI, Unión Ciclista Internacional. 1905, en Tomé, Chile, el profesor Vicente Palacios es nombrado primer director del Liceo de Hombres, establecimiento que actualmente lleva su nombre. 1907, en la costa sur de México, cerca del puerto de Acapulco, ocurre un sismo de magnitud 7,9 MW que afecta a gran parte del país. El movimiento telúrico provocó un tsunami. 1909, en la ciudad de Adana Vilayet, Turquía, el gobierno otomano asesina a unos 30.000 cristianos armenios, masacre de Adana. 1910, en los Estados Unidos, el presidente William Howard Taft comienza la tradición de lanzar la primera pelota en un partido de béisbol. 1912, en la ciudad de Santos, Brasil, se funda el Santos Futebol Clube. 1927, en la Ciudad de México, el revolucionario cubano Julio Antonio Mella, 1903 a 1929, funda la revista América Libre. 1929, se inaugura el Circuito de Mónaco. 1931, en España se funda el Granada Club de Fútbol. 1936, en Barcelona, España, hace su última presentación el grupo de teatro La Barraca, creado por Federico García Lorca. 1939, Roosevelt envía una carta a Hitler y Mussolini ofreciendo y pidiendo 10 años de paz en Europa y Medio Oriente. 1948, en el atolón en Wetak,
Estados Unidos detona la bomba atómica X-Ray, de 37 kilotones, la sexta de la historia humana. 1955, en la población española de Genoa, Lérida, se descubre un yacimiento arqueológico. 1958, en su casa de calle Washington entre Rivera y Maceo, en el barrio azul de Arroyo Naranjo, en los suburbios al sur de La Habana, los esbirros al mando del capitán Brito asesinan a los guerrilleros Olvein Quesada Rodríguez y Evidio Marín. 1962, en un pozo a 171 metros bajo tierra, en el área U12K01 del sitio de pruebas atómicas de Nevada, a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas, a las 10, hora local, Estados Unidos detona su bomba atómica PLAT, de 1,9 kilotones. Es la bomba número 227 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. 1964, en La Habana, Cuba, el comandante Ernesto Che Guevara parte hacia Argelia para participar en una conferencia internacional. 1965, en un pozo a 85 metros bajo tierra, en el área U20K del sitio de pruebas atómicas de Nevada, a las 5:14, hora local, Estados Unidos detona su bomba atómica número 413, Palanquín, de 4,3 kilotones. 1966, Estados Unidos detona su bomba atómica número 458, Durier. 1968, en el Augusta National Golf Club, Estados Unidos, el golfista argentino Roberto de Vicenzo pierde el Masters porque su compañero ingresó mal los datos en su tarjeta. 1979, en Las Vegas, Estados Unidos, el boxeador argentino Víctor Galíndez reconquista el título mundial de los mediopesados al vencer por nocaut técnico a Mikel Asman. 1980, en Londres, la banda de nueva ola del heavy metal británico Iron Maiden edita su primer álbum de estudio. 1981, en los Estados Unidos el primer transbordador Columbia supera su vuelo de prueba. 1983, Estados Unidos detona su bomba atómica número 991, Turquoise. 1985, en Perú, Alan García, de 35 años, es elegido presidente, convirtiéndose en el primer presidente más joven de la historia. 1986, en Libia sucede el bombardeo estadounidense contra objetivos civiles, como represalia por el supuesto patrocinio de esa nación al terrorismo contra intereses y ciudadanos estadounidenses. 1987, en la Unión Soviética, el líder Mikhail Gorbachov propone prohibir la instalación de misiles en toda Europa. 1992, en España, se inaugura oficialmente la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y los servicios AVE. 1994, en Grecia, el Parlamento vota a favor de retirar la ciudadanía al rey Constantino II. 1999 en Yugoslavia en el marco de la Operación Fuerza Aliada, la campaña de bombarderos aéreos de la OTAN contra la República Federal de Yugoslavia, aviones de la OTAN bombardean un convoy de refugiados albaneses, entre las ciudades de Jakova, Akovica, y Dekan, Deni, en el oeste de Kosovo y Metohija, provocando la muerte de 73 civiles albano-kosovares y heridas a, al menos, 36. Entre las víctimas mortales había 16 niños. 2000, en España, José María Fidalgo es elegido nuevo secretario general del sindicato CCOO. 2002, en Caracas, Venezuela, el presidente Hugo Chávez reasume la presidencia en la madrugada, después de haber sido derrocado 3 días antes. 2003, en los Estados Unidos se completa el mapa del genoma humano. 2004, en Argentina se inaugura la red social Taringa. 2010, en los Estados Unidos se estrena un episodio de la serie animada de televisión South Park llamada 200, que de pronto se convirtió en uno de los episodios más controvertidos de la televisión por presentar caricaturas de Mahoma, una actividad para la que los musulmanes proponen la pena de muerte. 2012, en Botsuana, el rey Juan Carlos I sufre una fractura de cadera durante una cacería de elefantes. 2013, en Venezuela se celebran elecciones presidenciales para el periodo 2013 a 2019 para elegir al sucesor del fallecido presidente Hugo Chávez, siendo elegido Nicolás Maduro. 2014, en Nigeria se produce el secuestro de Chibok. 2015, en Washington, D.C., Estados Unidos, el Consejo de Seguridad Nacional informa la decisión del presidente Barack Obama de retirar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. 2016, en Kumamoto, Japón, ocurre un terremoto. 2018, en Siria ocurre un ataque por parte de Estados Unidos, con el motivo de destruir fábricas de armas químicas.